Estamos en la cabina a modo quédate en casa de Radio Fórmula QR haciendo el programa Reformulando. Y hoy vamos a tratar un tema que es apasionante, porque debemos defenderlo, porque debemos sentirlo, porque debemos disfrutarlo, gozarlo y procurarlo. El patrimonio cultural que a veces no se ve, pero se siente. Interviene también la forma de ser de los pueblos. Y si esto lo vamos quitando y despejando del camino porque no nos gusta o porque no estamos de acuerdo o porque somos racistas o discriminadores, pues estamos perdiendo un valor que hoy por hoy, con lo que está cambiando el mundo, va a ser esencialísimo. Y para hablar de esto, hemos invitado a Abraham Guerrero Escobar, director de Patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, nuestro estado hermano. Buenos días, Abraham, ¿cómo está? Muy buenos días, Pilar. Pues muy bien, muchas gracias por esta invitación que me hace Radio Fórmula. Y bueno, un saludo a Cancún, a mi querido Cancún, donde he pasado algunos años, donde mis hijos pasaron momentos muy felices. Y bueno, aquí estoy. Así es, pero sigues, digamos, en en el mismo mundo en el que estabas más o menos aquí, ¿no? El patrimonio, ¿qué es el patrimonio cultural? Me gusta mucho hacer como una especie de utilizar una frase cuando me preguntan qué es el patrimonio. Generalmente digo que es el alter ego de la memoria, no de la historia, sino de la memoria. ¿Y por qué digo eso del alter ego? ¿No? Es así como una personificación de la memoria. Porque la memoria cuando es un fenómeno colectivo, es un fenómeno que da sentido, identidad a grupos humanos, tiene una característica, y esa característica es que tiende a ser más bien algo emotivo, es algo que está como arraigado más en la parte del sentimiento que de la razón, ¿no? Mientras la razón generalmente, digamos, se podría encarnar, digamos, en la historia, porque la historia siempre tiene una perspectiva crítica de la revisión del pasado. La memoria no, la memoria siempre es algo muy afectivo, algo incluso selectivo. Todos vamos, cuando tú te peleas con tu pareja, ¿no? Usas la memoria de solo lo que a ti te conviene. Eso es lo que sucede siempre con la memoria, ¿no? La memoria es algo que precisamente como nos da identidad como colectivos, tiende a ser algo que generalmente nos haga sentir bien. Entonces, por eso el patrimonio es este conjunto de bienes, de espacios, de lugares, de prácticas, de objetos que de alguna manera nos ayudan a ir conformando esta memoria como colectivos. Y la verdad es que pueden ser cosas de lo más diverso, de lo más extraño. O sea, no es lo mismo la manera en que vamos a poder, por ejemplo, entender el patrimonio, por decir algo, en África, que como lo vamos a poder ver aquí en México, y no solo en México, sino que en México además hay distintas diferencias siempre, por ejemplo, de lo que puede ser el patrimonio en las comunidades mayas y lo que puede ser en una ciudad industrial, por ejemplo, como Monterrey, ¿no? Entonces, en realidad por eso es que digo que el patrimonio es este como alter ego de la memoria y que tiene que ver con la experiencia de lo humano. El mundo a veces se está volviendo pequeño en ese sentido, precisamente por la práctica del turismo, ¿no? Los norteamericanos quieren viajar, pero quieren viajar con sus hamburguesas, ¿no? De su idioma,
sus costumbres, y a veces caemos un poco en ese riesgo de modificar esto entrañable, porque precisamente es de memoria, es de herencia, es de identidad, por algo que no nos va quitando identidad. Claro. Entonces, por eso defender el patrimonio, como tú lo mencionas, de tal manera que además es tan diverso y nosotros en este país somos privilegiados, y tú ahorita estás en un estado de privilegio y Quintana Roo también, ¿no? En ese aspecto, tú que has vivido en Quintana Roo, en Yucatán, eh, ¿cómo se ve el patrimonio en estos estados tan ricos en ello? Pues mira, yo siempre tengo una especie como de problema, como una especie de lucha interna, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esta cuestión de los usos del patrimonio. Porque si lo consideramos así desde una perspectiva como un bien, entonces este bien pues también tiene que ayudarnos, digamos, no solamente a sentirnos bien, a reconfortar nuestra identidad, sino de qué manera también nos puede ayudar a darnos de comer, ¿no? Y de alguna manera, digamos que la manera más obvia que tiene el patrimonio o que se ha usado de manera más, se ha explotado de una manera más grande a nivel mundial, es el turismo, ¿no? Eh, Aquí, digamos que mi crítica iría más hacia el lado, digamos, del turismo masificado, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en todas estas cantidades enormes de turistas que viajan a los all inclusive y que después los llevan en un tour a Chichen Itzá o a Tulum, llegan todos crudos, se toman una selfie y se regresan a su hotel, ¿no? Entonces, la experiencia que tienen, digamos, del patrimonio, pues es una experiencia realmente muy chiquita, es una experiencia muy limitada, ¿no? Esto que tú dices, o sea, el gringo que viaja con la hamburguesa a cuestas, pero que sucede también con todas las, digamos, todos los turismos masificados, ¿no? Seguramente va a pasar con los chinos que van a viajar Sí, con el sí. cuestas, va a suceder si el turismo indio se masifica, van a viajar con el curry a cuestas, ¿no? Si los mexicanos tuviéramos mucha lana y viajamos, iríamos con el chile, con la lata de chile. Yo he sido de esas. O sea, de alguna manera hay un momento en que quieres como identificarte, o sea, no solamente como, o sea, aunque estés abierto a la experiencia del otro lugar, también hay un momento en que dices, bueno, ya estoy harto de sabores, necesito regresar a lo mío y tomar un pequeño descanso. Pero, pero regresando a este tema de la masificación, ahí hay como una, digamos, habría que repensar, ¿no? Si el patrimonio es solamente generar espacios turísticos, que yo creo que no, ¿no? Hay una parte que todavía nos hace falta explorar y explorar mucho, y que tiene que ver con los procesos culturales en sí, por ejemplo, que están vinculados también con la producción. Por decir algo, la recuperación de la milpa como sistema productivo, ¿no? La milpa en la zona maya de Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, puede ser una fuente, no solamente, o sea, la milpa tradicional, puede ser una fuente de dinero, es bien utilizado. ¿Por qué? Porque la milpa peninsular tiene una característica, y es que han sabido adaptarse al territorio, que es un territorio complicado, con estos suelos kársticos, con poca tierra, con gran filtración de agua, ¿no? Entonces, saber explotar tu medio ambiente, ¿no? Saber los ritmos de la naturaleza, eso tiene un gran conocimiento y tiene un gran valor que se ha olvidado. Entonces, por ejemplo, eso también es patrimonio. Es patrimonio el saber, por ejemplo, cuáles son las abejas nativas, cuáles son estas meliponas y cómo nos ayudan también a la conservación del medio ambiente. Entonces, digamos que el patrimonio
no solamente está en una parte, digamos, cultural y acá en el mundo de las ideas, sino que también puede ser un espacio que necesitamos para repensar el mundo del futuro, no el mundo contemporáneo, ¿no? Que el mundo contemporáneo ahorita lo que estamos viviendo es esta crisis de globalización, esta crisis de sobreexplotación, sino un mundo en el que se pueda armonizar, por un lado, las nuevas tecnologías que además ahí vienen y estamos en un salto de revolución industrial insospechado, ¿no? Digamos, todos estos avances que va a tener la inteligencia artificial y que todo lo que es la computación cuántica y que son cosas que en los próximos 15 años van a moldear nuestra vida de una manera brutal, de la misma manera que el Internet hace 15 años nos cambió todo el mundo, que ahorita justamente estamos viviendo esto, ¿no? Bueno, pues viene este nuevo salto, pero también hay un salto que tiene que ir acompañado por repensar cómo vamos a vivir en el medio, con el medio ambiente, ¿no? Cómo vamos a armonizar. Y creo que ahí sí el patrimonio y las formas de los pueblos tradicionales tienen mucho que enseñar. Pero bueno, pero esa es una forma de patrimonio, ¿no? Porque también, por ejemplo, una ciudad como Cancún, que es una ciudad nueva, pues también va creando su propio patrimonio en la medida en que la gente se va identificando con los lugares, ¿no? El uso de las glorietas, por ejemplo, ¿no? Para hacer manifestaciones, para festejar a la selección, Primavera. etcétera, ¿no? Eso también es patrimonio. O sea, cómo uno se va apropiando de estos espacios, o también hay patrimonios que se van perdiendo. No sé, por pensar algo, el Parque de las Palapas, un lugar que podría ser maravilloso, un lugar en el que podrían confluir todos los Cancunes que viven separados socialmente, ¿no? Es un espacio que está cayendo en el abandono, por decir algo. Y ahí sí recuperar eso es importante. O Tajamar, ¿no? Creo que la experiencia de Tajamar, más allá de, de lo que pueda tener de implicaciones políticas o económicas, lo que ayudó fue a crear un espacio imaginario, simbólico, de que necesitábamos áreas verdes en la ciudad, ¿no? De que en Cancún se necesitaban áreas verdes, y ese proceso de lucha ha ayudado también a conformar una memoria. Y creo que este ejemplo de Tajamar puede incluso educarnos a que el patrimonio se crea si no existe, porque todos aportamos, y además se defiende. A mí me encantó mucho el trabajo que se hizo con mucha paciencia y con mucha disciplina para defender Tajamar y lograr que las autoridades reconocieran que esto era una creación de un patrimonio, sobre todo Cancún, que se habla mucho de que no tenemos identidad, que es una ciudad muy fría, muy frígida, además, ¿no? Que no tenemos sentimientos. Y entonces cuando la gente sale a defender, el primer ejemplo fue el ombligo verde, ¿no? Que también ese es un patrimonio. Claro. Y en ese aspecto, creo que el yucateco, sí, yo viví en Yucatán, mi esposo y mis hijas son yucatecas, y amo Yucatán, a su gente, amo todo lo que tiene Yucatán, todo. Sí hay, claro, me van a decir, bueno, pues Mérida, por ejemplo, es una ciudad que tiene más de 500 años, ¿no? Pero de todas maneras, hoy por hoy los yucatecos siguen siendo muy exigentes con su patrimonio. Eso me gusta mucho. Sí, 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 eso sí, como tú dices, hay una especie de consenso social de la importancia de mantener, de preservar la historia, de preservar los espacios. Sí, no, eso sí es como muy, muy interesante. Yo creo que en el caso específico, por ejemplo, de Quintana Roo, se ha olvidado mucho la zona maya.
Se ha olvidado mucho esta región de Tijosuco, de Carrillo Puerto, incluso la parte histórica de Tulum, no la arqueológica, sino la histórica. Y allí hay una fuente maravillosa también de historia que se tiene que recuperar, ¿no? Toda esta memoria, de la guerra de castas. Sin la guerra de castas no existiría Quintana Roo, ¿no? Y por el otro lado, creo que también algo que se tiene que celebrar mucho de toda la región del norte de Quintana Roo, y no, yo creo que de todo el estado, es la diversidad. Sí. La diversidad que hay que verla como un valor, como una especie de crisol, ¿no? Como dice el himno del estado de Quintana Roo, que haya juventud, selva. Esa juventud es un valor y yo creo que tendríamos que repensar eso justamente como parte de la identidad. Quizá ni siquiera juventud, yo diría adolescencia. Sí, sí, sí. No, o sea, comparado Sí, no, no, no. los estados Con los vecinos. vecinos, pues es un estado que apenas se está conformando, que además tiene una maravillosa riqueza entre el choripán que te venden en el estadio de béisbol, ¿no? Que, o sea, imagínate el argentino que llega a vender junto con los panuchos, o sea, todo eso es maravilloso. O sea, creo que ninguna otra ciudad tiene del país, quizás solo Tijuana, tiene esta diversidad de gente. Lo que pasa es que no terminamos de celebrarlo, no terminamos todavía como de hacerlo nuestro, ¿no? Hace falta visibilizar a todas estas comunidades, y no solamente, digamos, los argentinos, los brasileños, colombianos, rusos, cubanos, sino también a los centroamericanos, a los tabasqueños, a los chiapanecos, los oaxaqueños siempre son como muy escandalosos, siempre están presentes, pero hay muchas colectividades que están ahí y que están haciendo su vida en la ciudad. Hace rato yo dije que los norteamericanos que viajaban con la hamburguesa, bueno, hay de todo, ¿eh? Creo que siempre hay que aclarar, no todo es parejo, hay norteamericanos que vienen aquí y aprecian la cultura y el patrimonio pues, de todas las maneras posibles. Sin embargo, eso que dices tú con la experiencia que tuviste aquí en Quintana Roo y ahora en Yucatán, que la verdad sí se siente, ¿eh? O sea, se siente. Bueno, yo he ido al mercado a comprar el recaudo, ¿no? Los condimentos, y dices, ¿y aquí por qué no hay gente? Es que lo hicieron mal, y si lo hacen mal, no lo compramos. O sea, tienen una dignidad de existencia, no sé si lo explico bien, pero eso es lo que te da el prurito, ¿no? De tener una identidad y tener un patrimonio. Los recaudos se hacen bien, punto, ¿no? Porque Sí, si no, no sirven, cualquier cosa. ¿no? Entonces, eso para viajar, creo que no se ha invitado a que se hagan esas cosas. El ejemplo más hecho fue en aquella ocasión, la famosísima España turística, que fue la que la salvó de una crisis económica, porque ofrecieron todo su patrimonio, ¿no? Todo, desde el vino, el queso, las iglesias, absolutamente todo su patrimonio lo ofrecieron. Y bien dices, Abraham Guerrero, tú que además pues eres un estudioso de esto, que no hemos apreciado todavía lo suficiente todo lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Entonces, sí, vale la pena que de vez en cuando nos comuniquemos para hablar sobre estos temas. Sé que has estado dando conferencias y eso nos da mucho gusto porque podemos escucharlas aquí, nos han invitado y todo. Y bueno, pues estamos viviendo otro mundo y tenemos que tener relaciones de otro mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, en estos momentos tan particulares en que, pues, está muriendo realmente un mundo, ¿no? Pero todavía no alcanzamos a ver cuál es el que viene, ¿no? Digamos que todavía nos quedan ahí algunos monstruos, Sí, 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 ¿no? sí. Pero también algunos ángeles que van, o sea, digamos, el futuro todavía está así como muy borroso, pero ya empezamos a ver algunas cosas, que esta transición no nos agarre tan mal parados. Ujú. Pero ahí es donde, por eso te quisimos entrevistar, donde el patrimonio a veces te consuela y te apapacha un poco, ¿no? Claro, Sobre todo lo que ha estado pasando en el patrimonio de la naturaleza. Los lagos se han limpiado, los ríos se han limpiado, las aves vienen aquí al jardín. Esas cosas tendríamos que considerarlas y palomearlas, ¿no? Sobre todo para el turismo, ¿no? claro, Yo te respeto, tú me respetas, ¿no? exactamente. ¿Quieres enviar un saludo aquí a los quintanarroenses porque se nos está empezando a terminar el tiempo? Oye, pues muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer hablar contigo. Porque no, Igual. siempre estás provocando la inteligencia, siempre estás así como asusando, ¿no? Entonces eso es muy rico, muy enriquecedor. Eh, y bueno, pues un saludo a toda la gente de Quintana Roo. Te tenemos mucho cariño, Abraham Guerrero, hiciste un buen trabajo y en muchas cosas te extrañamos. Qué bueno que estás en mi tierra adoptiva, ¿eh? Porque Yucatán es mi tierra adoptiva. Así es que te mandamos muchos abrazos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Pilar. Ha sido Abraham Guerrero Escobar, director de Patrimonio de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, nuestro hermano vecino precioso. Hasta la próxima.